Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta semana por fin ha llegado, por lo menos para mí, el día que voy a presentar en el enclave que para mí ha tenido más fenomenología paranormal, estando un servidor allí presente. Llevo ya bastantes años yendo a una famosa ya actualmente, pero por desgracia, pero es una leprosería en el cual está formada de bastantes edificios en lo que es un complejo en la lejanía de una población, y estando en pleno bosque, vamos a decir, en el campo, se encuentran estos fantasmagóricos, ¿cómo decirlo? Es un enclave que cuando llegas allí lo estás viendo y sintiendo físicamente. La verdad es que no hay palabras para explicar lo que yo siento allí cada vez que voy. Y bueno, quería decir que las primeras ocasiones que tuve la suerte de estar allí, al principio tuve la suerte de encontrar junto con mis amigos, por supuesto, tuve la suerte de encontrar en algunas estancias hasta recetas de médico, un maletín de cuero con el estetoscopio todavía en su interior. Todo tipo de laboratorio, medicamentos, medicinas, etc, etc, etc. Y bueno, cuadros, crucifijos, de todo un poco, pero fueron pasando los años y cada día va faltando cosas, hasta que tarde o temprano estará totalmente prohibido entrar, porque el dichoso vandalismo siempre está ahí, y esa lacra no nos la quitamos ni queriendo. Pero bueno, a lo que quería yo llegar aquí hoy es que para mí es un orgullo personal, puesto que, igual que siempre digo donde me invitan, o desde aquí en este propio canal de Daniel Barrio, siempre menciono lo mismo, que es que hay enclaves con muchísima historia, con fenomenología, muy famosos. Podemos decir en alto Belchite, mi máximo referente de famosos, Viana de Cega, Valladolid, etc, 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 Sanatorio de Agramonte, en el Alto del Moncayo, Zaragoza. Pero bueno, además de todos estos, este enclave, esta leprosería, para mí me llamó muchísimo la atención, puesto que las sensaciones que vivimos allí, por ejemplo, especialmente fue el primer día. Ese día para mí es imborrable e inolvidable, puesto que fuimos con un nuevo amigo que quiso conocer el grupo de Misterios Dagian. Un abrazo desde aquí a todos, como siempre. Y este nuevo amigo, para mí ahora a día de hoy, es mi mano derecha, es mi gran amigo Raúl Gil. Otro abrazo, por supuesto. Y nada, fuimos para allá, conocimos el complejo, nos adentramos en una edificación, nos impresionó ese pasillo, y a la que estábamos queriendo explorar primero el interior, como siempre hacemos una primera exploración, lo que es revisión de posibles peligros, y conocer muy bien el terreno, lo principal, que es lo que recomiendo. Pues resulta que, estando en el pasillo tan famoso para nosotros, pues resulta que está nuestro nuevo amigo Raúl Gil enfrente mía y yo enfrente de él, y apreciamos como, sin correr el viento en ningún momento, no se oía viento, no corría el aire, no corría nada, y de repente vemos como las las puertas, vemos como claramente empiezan a hacer pa, 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 y Raúl y yo nos encontramos aquí y vemos cómo hace pa, y en la última puerta se oye como hace pa, y entonces nos miramos Raúl y yo y dijimos, sin conocernos de nada, pero al unísono dijimos: ese ha sido aposta. Madre mía, era tipo escalera, tipo como las damas cayendo, y la última, ¡pah! Eso fue de los inicios. Luego ya
Recuerdo, además de las sensaciones que tuvimos grupalmente e individualmente, recuerdo también cómo dimos esa exploración con el compañero, se tenía que ir, vino lo que es más bien para una visita, para conocernos físicamente, y bueno, le acompañamos sendero hacia arriba, atravesando bosque durante unos 2 kilómetros aproximadamente, donde teníamos nuestros coches aparcados, y estaba alejado porque luego estaba a otros 2 kilómetros de la población más cercana. Bueno, pues acompañamos a nuestro compañero, nuestro nuevo invitado y futuro compañero, nos despedimos, un placer, y bajamos de nuevo para abajo tres personas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos bajando, de repente al entrar, un compañero está como haciendo una broma y justamente le da por enfocar con su linterna en mano al edificio, y hace una cosa que solamente la ha hecho 2 veces en su vida delante mía, que es que se agacha, se pone de espaldas a la fachada y dice: está ahí, está ahí, está ahí. Empezamos a enfocar a la fachada, ¿qué pasa, qué pasa? Y no veíamos nada, no era la verdad. Y él juraba y perjuraba que mientras estaba sonriendo, bromeando con nosotros, le dio por enfocar a la fachada de repente por la puerta que teníamos que acceder, y que había visto lo que es una posible fantasmogénesis bastante alta, que nos estaba como aguardando, esperando. Esa fue la sensación que le dio a lo que vio. No lo vio en carne y hueso, las cosas como son, pero fue una fantasmogénesis bastante especial para él. La sensación ya de ir sonriendo con nuestro nuevo invitado y bajar con un compañero sonriendo, ya se suavizó la situación, bueno, se suavizó, se creó la tensión, y entramos con el doble de respeto que en la primera entrada que hicimos. Accedemos, decidimos que nuestro campo base sea ese famoso pasillo, depositamos. Ya habíamos depositado nuestra aparatología, puesto que habíamos hecho fotografías a posta antes de irnos a acompañar a esta persona que he dicho, a Raúl. Ya habíamos dejado la aparatología. Bueno, pues accedemos ya al campo base a revisar, junto con nuestra cámara fotográfica, las imágenes que habíamos realizado junto a la mesa del pasillo, a ver si había algún tipo de movimiento. La verdad, no se había movido nada. No tenemos por qué agrandar esto, ni crear tensión ni miedo cada 2x3, para nada. Bueno, yo es que ni cada una. Aquí solamente me dedico a ser lo que me considero honrado, legal y leal a lo que vivimos. Bueno, pues resulta que revisamos, no hay ningún tipo de movimiento, nada extraño, pero en un momento dado, que ya estamos preparando la aparatología ya para empezar a hacer una sesión parafónica, resulta que cojo y digo: me voy a ir un momento al servicio, o sea, voy fuera del enclave. Y el compañero me dice que me acompaña. Digo: vale, vámonos juntos. Nos vamos para afuera, hago mis necesidades y decidimos ponernos en el edificio de enfrente, que hay unas escaleras, y nos echamos un cigarro. Nos sentamos, descansamos ahí, y ya habíamos avisado al amigo Guillermo que nos íbamos fuera, que si se quería venir o se quedaba. Él estaba ahí con su móvil, con sus cosas, pero dijo: no, me quedo aquí, os espero aquí. Venga, vale, respondió eso. Nos vamos fuera, como he dicho anteriormente, hago mis necesidades y luego nos echamos el cigarro en las escaleras de enfrente, en otro edificio. Y mientras estamos charlando, nos pasa una cosa que no me había pasado en mi vida, y hasta día de hoy nunca más me ha pasado, que es el ver en plena oscuridad, echando el cigarro, pero en total oscuridad, ni una linterna estaba encendida, y apreciamos cómo en el edificio donde se encuentra nuestro amigo Guillermo se ilumina de tal manera que se puede apreciar cómo se ilumina toda la planta inferior de ese pasillo, todas las habitaciones, estancias,
donde descansarían, reposarían los enfermos, pero todas las habitaciones se ve como un flash blanco encenderse claramente a derechas, atravesar la pared e incluso enfocar a otro edificio, que hay un caminito que cruza. Bueno, pues se enfocó hasta al otro edificio, y todos los cipreses y jardín que habían en el patio, lo más cercano a esa fachada, todo se iluminó de blanco. Nos quedamos sin habla, nos miramos como diciendo ¿y esto qué es? Y vemos como otro haz de luz blanquecino excesivamente potente vuelve a hacer la misma operación, pero a izquierdas, como estoy enfocando con mi brazo a izquierdas. Nos quedamos de la misma manera y de nuevo otra vez otro flashazo rápido a la derecha, atravesando de nuevo esa pared y enfocando de nuevo a la otra fachada del otro edificio, cipreses y jardín. Y ya nos quedamos mirando y dice el amigo: ahí va, menudas fotos que está tirando el amigo Guillermo. Y le digo yo de broma también: pedazo de flash. Bueno, pues ya con un poquito de tensión, la situación era como que queremos hablar irónicamente en alto, pero por dentro cada uno ya se notaba un poquito el gesto de tensión. Bueno, pues terminamos nuestro cigarro brevemente ya con lo que había pasado y decidimos acceder. Y cuando decidimos acceder, a la hora de entrar, le digo a Ramón, en medio broma, un antiguo compañero, Ramón, saludos desde aquí, medio broma, medio en serio, le digo: ahora que nos diga que no ha hecho fotografías. Y se ríe el amigo y dice: sí, hombre. Entramos para adentro y de ese sí, hombre, lo primero que hace nada más verle, Guillermo seguía con el móvil ahí, y nada más entrar le dice: ¿qué has hecho fotografías? ¿Has tenido iniciativa? Digo: sí, te las has tenido que currar. Y coge y dice: ¿el qué? Y le decimos: sí, ¿has hecho fotografía? Dice: no, yo he estado aquí con el móvil. Digo, Guillermo, ¿de verdad es que no has hecho ninguna fotografía? Hacia el pasillo y hacia el otro pasillo. Y coge y dice: no. Dice, digo, a ver, volvemos a la misma historia. Digo: a ver, Guillermo, hemos salido fuera para ir al servicio, y nos hemos querido echar un cigarro y hemos visto que has hecho mínimo 3 fotografías buenas. Y coge y dice: no, dice, ¿cómo que habéis estado fuera? Dice: si os he estado escuchando en la planta superior. Digo: a ver, sea el eco, sea lo que sea, nosotros estamos a unos 200 metros, 300 metros en el otro edificio sentados. Dice que no, que yo os he escuchado en la planta de arriba, caminando claramente, sonando los pasos y hablando. Nos quedamos un tanto descolocados, nos miramos el compañero y yo, y el compañero toma la iniciativa de coger la cámara de fotos, revisar las últimas fotos y me las enseña y dice: Dani, no he hecho ninguna foto. ¿Cuál es la última imagen que yo reviso? Justamente la de cuando acompañamos a Raúl a su coche y volver, la que habíamos realizado, que es la que os he mencionado anteriormente, que era la de ver la aparatología en la mesa, a ver si había algún tipo de modificación. No había hecho ninguna fotografía y él nos juraba y perjuraba que había escuchado en la planta superior cómo se oían pasos y se oía gente hablar. Pasos ninguno, nos habíamos ido y estábamos sentados durante un ratito. Bueno, en otra ocasión recuerdo que estando sentados en grupo saltó claramente. Bueno, voy a contarlo bien, desde su inicio. Desde su inicio fue que estábamos escuchando, estábamos haciendo una sesión parafónica, dejamos de grabar y casualmente o causalmente, cuando dejamos de grabar, empiezan a sonar, llevando ya 2 o 3 horas en el enclave, empiezan a sonar en la planta superior un arrastrar de muebles claramente, y después de ese arrastrar de muebles claramente se oyen unos pasos, pero unos pasos, no voy a decir amenazantes, pero sí eran muy sigilosos y creaban bastante tensión, sinceramente.
Pero es que después de ese arrastrar de muebles muy llamativo y esos pasos muy llamativos, empieza lo que quiera que fuere a correr dirección a las escaleras para bajar al hall y acceder a donde nosotros nos encontrábamos. ¿Qué es lo que pasa? Que los compañeros nos levantamos, todos estábamos ya con el cuello hacia arriba, y cuando vamos corriendo hacia esa puerta y abrimos, ahí no había nada. No había nada de fenomenología estando nosotros allí. No sentimos ningún tipo de termogénesis, bajada de temperatura, no sentimos nada. Pero lo que todos allí presentes escuchamos, ese arrastrar de muebles tan notable, esos pasos tan notables, y luego ya ese correr no se me puede olvidar en la vida. Bueno, para terminar ese día, recuerdo que en el mismo día, quiero decir, del arrastrar de muebles, en ese día recuerdo que luego vinieron otros compañeros y se sentaron con nosotros y estuvieron ahí parte de la noche en la sesión que estuvimos nosotros realizando. Parte, quiero decir, que estábamos juntos todos, y resulta que cuando estamos ya sentados y había pasado lo que había pasado, en otro momento que estamos grabando y dejamos de grabar y vamos a reproducir, resulta que se oye claramente un estruendo, y el estruendo era caer un vaso o lo que fuere, pero no caer, sino cogerlo y ¡pa!, tirarlo directamente en seco al suelo. Y cualquiera de los que estuvieron allí presentes que escriban aquí y lo expresen como quieran, a ver cómo lo vivimos ese día. 3 personas estábamos en la parte más al fondo. Nos saltaron las chinitas de una taza en los gemelos, en los pies. ¿Por qué decimos chinitas de una taza? Porque todos sentimos las chinas en nuestras piernas, los 3, y las otras personas estaban de frente y vieron que no había ningún tipo de movimiento de nadie. Bueno, pues nos levantamos todos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es que nos levantamos, fuimos a buscar en una estancia que éramos conscientes que había allí vasos, cuberterías, etc, etc. Y resulta que encontrando en el suelo un arito de la sujeción de la taza, era exactamente igual que todas esas que habían en ese mueble, en esa estancia. Corroboramos que era una taza. Bueno, pues el compañero se trajo una taza para acá, para donde nos encontrábamos en el pasillo, y la cogió y hizo así como a 2 metros, la tiró al suelo y hizo pa, 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 y en ningún momento estalló. Le dije, ¿me permites? La puse en un rellano de una ventana, porque tiene diversas ventanas el pasillo, y entonces cogí la taza, la pegué un toque seco, cayó, hizo pa, 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 y al caer en la tercera se rompió. Pero se rompió en 4, 5, 6 cachos. Pero es que lo anteriormente mencionado era añicos, eran súper minúsculos, y es que el sonido no era como el que habíamos escuchado dándole yo golpe seco, el pa, 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 pa. Es que fue un estruendo, pa, y ese fue darnos a nosotros en los gemelos. Siento explicarme así, pero yo me explico así. Yo estando allí in situ y luego al día siguiente en mi casa, en mi hogar, me dediqué a analizar todas las fotografías que se hicieron esa noche en los rellanos en los descansillos de... es que no me sale la palabra ahora, pero lo que es la base de la ventana. Y en esa base, anteriormente a lo que sucedió, no había ninguna taza apoyada, y donde cayó, lo único que podría decantarse era en el ventanuco que estuviese una taza y se cayese, o en el radiador, pero es que no había ninguna taza en ninguna de las imágenes. ¿Qué es lo que sucedió? No lo sabemos, pero el estruendo como sonó fue exactamente igual de potente que en la parte superior una hora anteriormente, al arrastrar de muebles, los pasos y el correr. Pues esto fue un estruendo totalmente potente. Bueno, quiero contar que sé que me estoy extendiendo en este vídeo a comparación de los que suelo hacer individualmente, pero voy a contar lo que para mí más claro ha habido
de lo más claro que gracias a la causa paranormal, puesto que sabemos que es inteligente, al menos nos ha dejado tener algún tipo de registro, pero incido en lo que últimamente hago con los compañeros del mundillo del misterio en toda España, a quienes suelo invitar, que tengo el gusto, que estoy invitando a día de hoy. El fenómeno es muy difícil captarlo y yo no sé hasta dónde nos permiten saber, pero que lo sentimos, lo tengo muy claro. Lo sentimos, en algunas ocasiones lo visualizamos y muchas veces lo escuchamos a razón de nuestras grabadoras y especialmente hasta voces en directo también hemos escuchado. En esta ocasión ha habido de todo: mimofonías, voces en directo, obtenciones parafónicas excesivamente claras para mí. Voy a contar que tengo aquí 4 cosas anotadas para que no se me olviden. Son para mí excesivamente interesantes, puesto que yo juraría que fue la segunda ocasión en que estuvimos allí. Ya fuimos a experimentar, a estar durante horas allí. Ya el amigo Raúl también estaba con nosotros y me acuerdo perfectamente que dejamos en ese pasillo, en esa misma mesa que he contado anteriormente, dejamos nuestras grabadoras grabando. Depositamos todos nuestros aparatajes y decidimos irnos a plantas superiores lo más lejano posible. Bueno, bien, pues le damos a grabar y decimos, nos vamos. Se oye de más a menos cómo nos alejamos, hasta que llega un punto que ya no se nos oye nada. Pasan minutos de grabación y cuando no se nos oye nada, vamos a poner entre 1 y 3 audios de pasos que se pueden apreciar, por lo menos a nuestro oído, que considero que tenemos un poco, al menos un poco humildemente agudizado y entrenado. Escuchamos perfectamente cómo de menos a más se acercan unos pasos o unos movimientos de pasos bastante audibles, creo yo, y lo dicho, entre 1 y 3 vamos a ponerlos. Bien, para mí son audibles, luego ya ustedes juzguen por ustedes mismos. La silla. Tenemos un vídeo en el cual lo que es la vida, resulta que cogí en su momento y hicimos unos vídeos con una videocámara en la cual es tipo cazadora y y bueno, pues resulta que cuando cogemos y tenemos esa videocámara, la dejamos en un rellano, la de los crucifijos, donde íbamos a abrir la puerta y supuestamente podríamos encontrarnos con lo que fuere, con la causa delante nuestra. Bueno, pues en ese rellano se dejó, en la segunda ocasión que pudimos acceder a este enclave, dejamos una videocámara caza en la cual,
cada vez que puede atravesar algo delante suya, se pone a grabar durante 30 segundos. Bien, pues ese día obtuvimos 2 grabaciones. Escuchamos y vimos esos vídeos, se le dio importancia, como siempre hacemos, pero no profundizamos en honor a la verdad. ¿Por qué digo no profundizamos? Porque a día de hoy creo que ha salido lo que ha salido. Y lo vamos a ver esta noche. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una silla y está la videocámara enfocando a la silla y se oye a la hora de ponerse a grabar cómo está saltando un sensor de movimiento. Está la videocámara, una silla de frente, que ahora vais a ver el vídeo, y de fondo se oye un sensor de movimiento. En ese sensor de movimiento se oye cómo salta y a la cuarta o quinta que se oye ya se empieza a escuchar claramente a un compañero que está acercándose, hablando, otro compañero y otro compañero. Éramos 3 hombres. Quiero que quede constancia. Es importante este dato para mí. Se nos oyen ya los 3 como nos acercamos, sigue saltando el sensor de movimiento y ya está. Pero han pasado los años y gracias al libro de respuestas del más allá que ha hecho un servidor, ha revisado vídeo tras vídeo, escuchando los audios, no solamente en este enclave, en muchos más sitios, para cerciorarme bien de lo que yo recordaba y de lo que yo he escuchado a día de hoy. Y en este vídeo especialmente hablé en privado con los compañeros y quería que individualmente me dijesen lo que cada uno apreciaban en ese vídeo, ayudándoles, diciéndoles que yo creo que estoy escuchando una voz masculina, pero a ver dónde lo captaban. Y quiero que lo escuchen ustedes. Los 3-4 primeros sonidos claros del sensor de movimiento aprecio una voz masculina, en la cual parte de los compañeros entienden existe el mal y parte de compañeros entendemos algo parecido como y buen días, voz masculina, pero no me gusta porque es para mí interpretativa o no, según ustedes valoren, pero es digna de mención para mí. Vamos a ver el vídeo y posteriormente vamos a escucharlo mediante audio ya un poco ralentizado para que sea un poquito más fácil de entender. Bien, ahora después del vídeo vamos a escuchar los audios, tanto el audio original como el audio ralentizado. Ahora vamos a proceder a escuchar un audio en el cual escuchamos este es otro día, ¿vale? Este otro día es unos compañeros junto con una chica que es la invitada de esa noche. O sea, había una persona femenina en la cual está hablando con un compañero y se oye. Lo bueno es que en este audio se oye la voz de la invitada, pero entre la voz de la invitada y el compañero que está analizando la grabación, nos parece, o me parece en esta ocasión, que es lo que estoy queriendo presentar, que escuchamos, oye voces, córtala. Pero quiero puntualizar antes de presentar el audio que el compañero primeramente
cuando se escucha esa posible voz, ese posible registro que dice oye voces, córtala, al instante dice el compañero córtala. O sea, posiblemente el fenómeno es tan inteligente la causa que se antecede a lo que va a decir el compañero, que es la palabra córtala. Nada más decir esa posible entidad, oye voces, córtala, al instante dice el compañero córtala. Vamos a escucharla. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala hasta que se... ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala hasta que se... ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala hasta que se... Bien, y ahora para finalizar, tengo el gusto y el orgullo de primeramente decir mi opinión personal, que es que para mí una parafonía debería de ser lo más controlada posible. Cuando digo lo más controlada posible es para mí dejar solamente que nuestras grabadoras, sea portátil, tablet, grabadora digital, lo que fuere, móvil, lo que utilice cada compañero, sea solamente dejar ese sonido ambiente, ese silencio sepulcral. Entonces, el registro que entre, ahí no va a haber ningún tipo de duda. Luego hay otras que en movimiento, pasos, camino, caminando, puede ser por absorción o pueden ser portadoras. Pero la que quiero presentar no es, como yo siempre pido a los compañeros que asistamos a cualquier día, que es dejar ese silencio, sonido ambiente. Esta grabación es lo que he comentado anteriormente en la grabación que tenemos del vídeo de la silla. No me salía lo de la silla, que la tengo como referencia. En el vídeo que hemos visto de la silla, ese mismo día éramos 3 hombres, que es lo que he dicho anteriormente, que quiero puntualizar. ¿Por qué motivo? Porque estamos 3 hombres a 4 kilómetros de la población más cercana, a 2 kilómetros de nuestros coches, metidos en pleno bosque, y al estar 3 hombres, ya no lo voy a repetir más, resulta que tenemos la misma videocámara, encima en una mesa donde hay 3 crucifijos, y entramos a la sala. ¿Por qué? Porque están sonando los sensores. Y entonces se nos oyen a los compañeros, ¿por qué no en el segundo tal? Y otro compañero, que no, coño, con perdón. Y el otro, oye, ¿y por qué no hacemos tal? Vale, eso se oye. Pero voy a pedir que se ponga el vídeo completo de los 28 segundos. ¿Por qué? Porque quiero que se vea que es natural. No quiero presentar simplemente los 10 últimos segundos, 10, 12, 15 segundos últimos, que son los más interesantes y más claros. Quiero que se vea que ahí no hay ningún tipo de entrada. Se nos oye a 3 personas, a 3 hombres hablar. Y después de hablar esos 3 hombres, se escucha un posible "oh". Se escucha también "lara, lara, 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 lara". Ahí dice algo, pero como puede ser interpretativa, no quiero mencionarlo. Y se ve en la misma imagen como un poco de relieve, como interferencia, y al instante se vuelve a escuchar "lara, lara, 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 lara", y finaliza diciendo "Santo Francisco", ¡pum! Esta parafonía, para mí, es la más importante en estos 8 años que llevo experimentando. No es con ese sonido ambiente, silencio absoluto, silencio sepulcral, como siempre solicito, pero es tan sumamente clara para mí. ¿Por qué motivo? Porque se nos oye a los 3 debatiendo, discutiendo, charlando, lo que sea. Pero es que lo que entra ahí, en ese vídeo, en ese audio,
registrado, no éramos conscientes de que lo que entra ahí, me di cuenta, gracias a que haciendo el libro de Respuestas del Más Allá, lo vuelvo a mencionar, al escuchar y ver esos vídeos, me di cuenta de que entraba una voz femenina, y esa voz femenina tan sumamente clara, voz cantarina, dice: Santo Francisco, pum. Anteriormente tararea la voz cantarina, pero ese Santo Francisco, ¿por qué me emociona? Porque estando con el libro tiré un poquito de hemeroteca, me informé del ayuntamiento de esa población la más cercana, y revisando, como menciono en el libro de Respuestas del Más Allá, resulta que allí, para abreviar, no voy a contar el contenido lógicamente de la investigación, voy a decir humildemente, es una experimentación, pero digo la palabra investigación, espero que me entiendan ustedes. ¿Por qué? Porque para mí no fue ir allí, grabar y ya está. Es que hacemos lo que podemos y luego pasan los años y es que sigues analizando y escuchando y ya hasta ves artículos, te metes en ayuntamientos, haces llamadas telefónicas, ves vídeos, imágenes, periódicos de la época, etc, etc. Bueno, pues allí, para resumir, dentro de todo lo analizado y revisado y estudiado y investigado, decir que allí iba un grupo musical a esa población, tocaba cada día que era el día del patrón de allí, de esa población, y el patrón era Santo Francisco de Asís, San Francisco de Asís. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí no es rebuscado, para mí es muy interesante. ¿Por qué? Pues puesto que se obtiene una voz femenina en un enclave que se encuentran solamente 3 hombres. Estaba ya requete explorada la zona, todo el complejo, todas las estancias, estaba todo revisado. Estábamos solamente 3. Se capta sin que nos demos cuenta. Salta en sensor, pero nosotros seguimos charlando y no nos enteramos. Y años posteriores, llámalo casualidad, causalidad, destino, pero doy con esa información, veo hasta vídeos de ese grupo musical que tocaba allí, en esa población, y resulta que iban allí para tocar ese grupo musical a los pobres enfermos de leprosis y de la lepra, y el día que iba ese grupo musical para que pudiesen bailar y desconectar un poco a los pobres enfermos, en paz descansen todos los que se los llevaron por desgracia esa maldita enfermedad, ahí iban ese día a tocar, puesto que era el día de San Francisco de Asís. Y esa voz femenina que captamos, que registramos, que obtenemos, al analizarla, se oiga la voz femenina cantarina y que diga Santo Francisco, pum, creo que es digna de mención. Y para mí, vuelvo a repetir, aunque haya estado en enclaves muy famosos, conocidos, tal, con permisos de investigación, etc., este enclave para mí tiene una cosa, no sé explicarlo, pero lo que sí sé es que cada vez que he asistido allí o veo información de allí, me emociona sinceramente. Primeramente por lo que tuvieron que sufrir los pobres enfermos, y segundo porque muchos registros obtenidos allí han sido muy interesantes, y este que acabo de darle más importancia para mí es porque me voy queriendo dar cuenta, o me doy cuenta, que el fenómeno es inteligente, nos pueden dar mensajes muy relevantes, en los cuales son muy significativos, muy trascendentales, pero no le damos importancia, pero no porque los ignoremos y ya está, sino porque no somos conscientes del significado final a esas respuestas que nos dan, que nosotros no comprendemos, no que no queramos, pero la causa es inteligente, vuelvo a repetirlo. Ahora, que nosotros no utilicemos nada más que, por decir, un 10% de nuestro cerebro y no sepamos entender los resultados parafónicos que obtenemos allí,
escuchemos o que no escuchemos, pero interactúan con nosotros, lo que nosotros sentimos allí. Yo no me considero sensitivo, para nada, pero lo que yo siento cuando estoy allí son cosas invisibles que no sabemos explicarlas todavía, pero este enclave es muy interesante y vamos a ponerla. Yo creo que ya me he extendido bastante, perdón, pero es que me emociona esta parafonía, tanto en vídeo como audio, tener el Santo Francisco. Vamos a darle un poquito de importancia al vídeo, y de 28 segundos creo recordar que tiene, sobre todo en el segundo 18, 19 aproximadamente. Ahí ya puede que entre seguramente ese primer tarareo femenino. Y luego vamos a escuchar el audio un poquito trabajado, pero vamos a ver el vídeo. Cuando estáis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Oye, te digo una cosa, esto te daba, se le da tu puerta, dispáralo y reproduce una, coño. Vete para adentro para la mía. Vete para acá. Para la barra. No, deja. Deja, menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. No, deja. Deja, menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. No, deja. Deja, menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. No, deja. Deja, menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Bien, ahora vamos a poner el audio completo y luego el audio ya trabajado, para a ver si podéis intentar escucharlo claramente. Por lo menos lo he trabajado mejormente posible. Cuando estáis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Oye, te digo una cosa, esto te daba, se le da tu puerta, dispáralo y reproduce una, coño. Vete para adentro para la mía. Vete para acá. Para la barra. No, deja. Deja, menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Cuando estáis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Oye, te digo una cosa, esto te daba, se le da tu puerta, dispáralo y reproduce una, coño. Vete para adentro para la mía. Vete para acá. Para la barra. No, deja. Deja, menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Bien, pues nada, espero os haya gustado. Por lo menos para mí es un orgullo personal haber presentado diversas ocasiones que hemos obtenido, por lo menos para mí, fenomenología interesante y clara, y para mí era digno de mención. He hablado muchas veces en los de tú a tú con los invitados, o hablando en la Puerta de la Pirámide con la sección que tengo de Respuesta del Más Allá, o esté en radio o no esté en radio, lo que sea, pero siempre que hablo de misterio, de lo paranormal, como lo llaman, siempre cuando hablamos de lo desconocido, siempre tengo que hablar del Santo Francisco. Así que por fin ha llegado el día. Me ha costado hasta que ha llegado el momento de presentarlo, pero no sé, yo es que pienso colgar y pienso volverlo a poner de nuevo, porque es que de la manera que entra esa voz femenina, es que no sé decir más, no me salen más palabras, pero es excesivamente clara para mí. Y vuelvo a repetir, éramos tres hombres. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo
y feliz día, feliz mañana, madrugada, mañana, tarde, noche, lo que fuere. Pero muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo para todos.